Bien, entonces continuamos la parte de residuos. Recordemos entonces que se ha definido lo que es una singularidad, que es un punto en el que se genera algún tipo de problema al evaluar el punto de la función, ¿no? Una indeterminación de tipo una constante sobre cero. Entonces, en ese caso tenemos dos tipos de singularidades, esenciales o tipo polo. Bien, entonces vamos a centrar en las que son tipo polo. Entonces, cuando hacemos la expansión de Laurent de la función en una singularidad tipo polo, y supongamos que el polo es de orden m, entonces la expansión de Laurent queda como lo voy a mostrar aquí. Queda esta expresión. Vamos a ver. Bien, entonces, cuando hago la expansión de Laurent alrededor de un polo de orden m, me queda esta expresión así, en la que aparece una cantidad finita de potencias negativas del factor z menos z sub 0. Es decir, la parte principal, como lo había definido antes, es finita. Entonces, en este caso, el residuo va a ser un número complejo. Es el coeficiente que acompaña al factor 1 sobre z menos z sub 0. Entonces, aquí lo señalé. Ese numerito que acompaña ese factor es lo que denomina el residuo de la función. Bien. Sin embargo, vale la pena hacer una aclaración, y es que, como vimos en el ejemplo de la clase anterior, una función puede tener varios polos. Entonces, el residuo en un punto depende exclusivamente del polo. Es decir, si yo tengo polos diferentes, el residuo casi con seguridad va a dar diferente. Bien, entonces el residuo es un concepto que depende del polo. Profe, qué pena. Hay un compañero que no ha podido entrar. No sé si es que usted no lo ha aceptado. Voy a ver. Todavía estoy aceptando más gente. Un Vale, profe. momentito. Vamos a ver si logran ahí. Bien, ¿me han escuchado bien hasta ahora? Sí, señor, se lo ha escuchado perfectamente. Bueno, entonces como les digo, la noción de residuo depende del polo, porque claro, cuando hago expansión de Laurent de la función alrededor del punto, esa expansión depende del punto en el que la estoy haciendo. Ustedes vieron muy claro eso cuando resolvieron el taller 2. Ahora, entonces, ¿qué es lo que queremos hacer en esta sección corta aquí? Estudiar técnicas para encontrar el polo de una función, perdón, encontrar el residuo de una función, pero sin necesidad de calcular la serie de Laurent, porque puede ser agotador hacer todas esas cuentas. Entonces vamos a estudiar técnicas para encontrar ese polo, usando otros métodos. Entonces esa es la idea. Entonces aquí hago un ejemplo que lo puedo considerar como un caso 1, y es que ¿qué pasa si yo tengo un polo simple? ¿Cómo obtener el residuo? Entonces, aquí les muestro, si yo tengo un polo simple de la función f de z, si hago la expansión de Laurent, ella va a tener esta forma, va a tener su parte principal, va a constar solo de un término que es el a menos 1 aquí, sobre z menos z sub 0, y el resto, la parte no singular, pues comienza desde a sub 0, a sub 1, y así. Entonces, en este caso, ¿cómo hago yo para encontrar el término a menos 1? Si yo multiplico toda la función a los dos lados por el factor z menos z sub 0 aquí, si multiplico esta igualdad, entonces me queda que la función f z menos z sub 0 es igual al término a menos 1, porque ese se cancela aquí cuando hago la multiplicación. Estoy multiplicando a los dos lados por ese factor. Entonces, este factor aquí, cuando multiplico, se cancela, y todos los demás coeficientes quedan con un factor de z menos z sub 0. Por ejemplo, a sub 0 va a quedar multiplicado por ese factor. El a sub 1 ya está multiplicado por un factor, pero cuando multiplico de nuevo va a quedar al cuadrado y este va a quedar al cubo. Entonces, eso lo muestro aquí, en esta parte. Entonces, estoy haciendo estas operaciones, ¿por qué? Porque quiero encontrar el residuo, que es este coeficiente aquí a menos 1. Entonces, noten ahora algo, que si yo tomo
el límite de esta expresión de z menos z sub 0 de la función, z menos z sub 0 multiplicado por la función, pues, eso es lo mismo que tomar el límite aquí al lado derecho. Pero noten que cuando tomo ese límite, cuando z, aquí lo coloco en el límite, cuando z tiende a z sub 0, estos factores que aparecen aquí desaparecen, es decir, se tienden a 0, perdón. Porque si z tiende a z sub 0, puedo sustituir aquí, no hay ningún problema. Esto se va para 0, este factor aquí se va para 0. Los siguientes son factores de potencias más grandes que 2, también van para 0. Por lo tanto, en el límite, tomar este límite, z menos z sub 0, multiplicado por la función, y hallar el límite de eso me da el residuo, que es el coeficiente a menos 1, en el caso de que yo tenga un polo simple en ese punto. Entonces eso lo encerré en esta cajita aquí, que es la ecuación 1. Bien. Entonces, ¿cuál es la ventaja de eso? Pues la ventaja es que si yo sé que mi polo es un polo simple, que eso es muy fácil de determinar, como vimos en la sección anterior, entonces no tengo que hacer la expansión de Laurent de la función para ver quién es ese coeficiente. Simplemente vas a calcular un límite. ¿Qué va a hacer ese límite? Va a ser la función multiplicada por el factor que me genera ese polo, pues, es decir, z menos el polo que yo tenga, en este caso z sub 0. Y al hacer ese límite, sabiendo que z sub 0 es un polo simple, pues obtengo el residuo. Entonces, no, la ventaja aquí es, sustituimos calcular una serie de Laurent por calcular un límite, que es más sencillo. Entonces, preguntas sobre eso. Bien. ¿Me están escuchando ahí? ¿Me puede alguien confirmar que me escucha bien? Sí, señor, te escucho. Bueno, gracias. Entonces, un ejemplo concreto aquí. Entonces, estamos, como les digo, estudiando técnicas para encontrar residuos. Entonces dice, determina el residuo de la función f de z igual a 2z sobre z al cuadrado más 1 por 2z menos 1. Entonces, como les he dicho, las singularidades, ¿cuáles son? Van a ser los puntos que me dan 0 en el denominador. En este caso, ese denominador se puede factorizar. Noten que z al cuadrado más 1, este factor se puede escribir como z menos i por z más i. ¿Y esto por qué? Bueno, recuerden que si yo realizo esta operación aquí, esto me va a quedar z al cuadrado más, perdón, esto es una diferencia de cuadrados, si ustedes recuerdan esa técnica de factorización. O sea que si hago esta multiplicación, esto queda z al cuadrado menos i al cuadrado. Y ustedes saben que i al cuadrado es menos 1, con el otro menos me queda el más que aparece aquí. Entonces esa primera parte se puede factorizar así. Y lo factorizo para saber cuáles son las singularidades. Pues, como está factorizado, tengo 3 factores, entonces hay 3 singularidades. Una asociada a este factor, que es cuando esto me da 0 cuando z es igual a i. Este otro factor aquí me da 0 cuando z es menos i. Y este factor aquí, 2z menos 1 es 0, si z es igual a 1 medio. Bien, entonces tengo 3 singularidades. Como les dije en el video anterior, aquí nada del numerador se cancela con algo del denominador. Por lo tanto, son polos. Son polos simples, porque la potencia que aparece en cada factor aquí es 1. No ocurrió ninguna cancelación. Entonces, un polo simple, no hay singularidades removibles en este caso. Entonces, vamos a usar la ecuación 1 para calcular el residuo de la función en cada uno de sus polos simples. Entonces, empecemos. Noten que si no hubiésemos estudiado lo anterior, si yo les pido a ustedes que calculen el residuo de esta función así nomás, nos tocaría obligados hallar la expansión de Laurent alrededor, por ejemplo, de I, a encontrarlo en este caso. Y eso sí que nos va a hallar la expansión de Laurent de esto. Nos tocaría usar fracciones parciales y encontrar el A y el B. Luego, a una parte aplicarles serie de Taylor, etc. Entonces, se complicaría demasiado. Sin embargo, con el límite es muy sencillo, porque noten lo siguiente. Entonces, quiero calcular el residuo en el polo simple, que es z igual a i. Entonces, z sub 0 es este.
Entonces, ese polo simple está asociado con este factor, ¿no? Con z menos i. Entonces, lo que hice aquí fue multiplicar la función, que es toda esta expresión, la función f de z, por el factor z menos i, que en la fórmula es z menos z sub 0, pues. Y al hacer esa multiplicación, como ya este denominador está factorizado, noten que puedo cancelar este z menos i con este de aquí. Y por lo tanto me queda el límite de la función 2z sobre z más i por 2z menos 1. Entonces aquí, qué puedo hacer? Noten que cuando uno tiene un límite, uno puede sustituir el valor de donde z tiende, lo puede sustituir aquí en la fórmula, si no existe una indeterminación. En este caso, por el hecho de que se canceló el factor z menos i, con el elemento que está multiplicando, puedo hacer esa sustitución, no es indeterminada. Entonces me queda que este límite es lo mismo que sustituir z por i. Estoy en donde está z, coloqué i en cada uno y me queda esta expresión. Entonces aquí me queda i más i, que es 2i, se cancela con un i el denominador, perdón, del numerador, esta parte, y me queda 1 sobre 2i menos 1. Si yo quiero escribir esto de la forma a menos bi, entonces multiplico por el conjugado, ustedes ya saben, conjugado de 2i. Esto se puede escribir como menos 1 más 2i. Entonces el conjugado va a ser menos 2i. Cuando multiplique este número por su conjugado, me queda a al cuadrado más b al cuadrado, en este caso 2 al cuadrado más 1 al cuadrado, que es este 5 que aparece aquí. Y en el numerador queda pues menos 1 menos 2i, que lo factorizando el menos queda esta parte. En fin, esa operación ustedes ya conocen bien. Pero ¿qué concluimos entonces? Que el residuo en el polo z igual a i es este número aquí. Y se calculó usando la noción, el límite, cuya explicación ya la hice. Y así hago para los demás casos. Como vimos, el punto z igual a menos i también es una singularidad, es un polo simple que está asociado a ¿qué? Al factor z más i, ¿no? Recuerden que es siempre z menos el polo. Entonces, en este caso sería z menos i, por eso aquí queda z más i. Y multiplico de nuevo z más i por la función. Ahorita se cancela el factor z más i aquí con este. Y nuevamente hago la sustitución y obtengo el residuo de una forma muy sencilla. Entonces ustedes pueden verificar esas cuentas. Y lo mismo con la otra parte. Entonces multiplico, en este caso el polo simple es z igual a un medio, que está asociado a este factor. Entonces por eso multipliqué la función por ese factor. Ocurre la misma cancelación aquí. Sustituyo z por un medio en el límite, porque no se indetermina, entonces puedo sustituir. Y me queda esta expresión aquí, esta operación, ¿no? Ustedes recuerdan que esto es como una diferencia al cuadrado, entonces esta multiplicación aquí es lo mismo que tener, cuando lo haga, es lo mismo que tener un medio al cuadrado más i al cuadrado. Es decir, un cuarto, perdón, un medio al cuadrado menos i al cuadrado. Por lo tanto, esto va a ser un cuarto más 1, que es 5 cuartos. Y ahí haciendo ley de oreja, concluimos que ese residuo en z igual a un medio es 2 quintos. Entonces, hasta ahora no hay ningún problema para calcular el residuo de una función cuando el polo es simple. Sin embargo, ahí te sucede aquí la pregunta, ¿cómo calcular el residuo de una función en un polo de orden mayor que 2? Pues cuando un orden m mayor que 2. Ya sabemos hacerlo cuando m es 1. ¿Pregunta hasta ahí? Me escucha todo el mundo ahí, ¿cierto? Sí, Sí, profe. señor. Bueno, entonces continuemos aquí. Espero que ya hoy en la noche les voy a enviar el primer taller. Ya vamos a hacer 2 talleres para este segundo corte. Entonces cada uno tiene un valor de 17.25%. Entonces el primer taller va a constar de singularidades, ceros y residuos y la parte integral. Entonces ese va a ser el primer corte. Integral de Cauchy, y eso. Lo enviaré hoy ya, para que ya no tengan más tiempo.
trabajar en Vale. él. Bueno, entonces, aquí tenemos la respuesta a la pregunta, ¿cómo calcular el residuo en un polo de orden m, un m mayor o igual a 2? Entonces, aquí está, tenemos una fórmula que es interesante aquí entenderla. Sin embargo, voy a dar una idea también de cuál fue o cómo surgió esta fórmula, ¿no? Entonces dice así, si f de z tiene un polo de orden m mayor o igual a 2, en z igual a z sub 0, entonces estamos respondiendo la pregunta. Multiplicamos f de z por z menos z sub 0 elevado a la m. Entonces noten que en el caso anterior multiplicamos la función por z menos z sub 0, que está elevado a la 1. En este caso hacemos lo mismo, pero elevándolo a la m porque el polo es de orden m. Pero aquí ocurre algo diferente, y es que luego de hacer esa multiplicación, z menos z sub 0 elevado a la m por la función, la tenemos que derivar m menos 1 veces. Entonces hago por ejemplo, si el polo es de orden 3, entonces hago esta multiplicación z menos z sub 0 al cubo por la función, y luego la derivo 2 veces. En el caso de que m sea 3. Y en general la derivo m menos 1 veces y calculamos el límite. Entonces noten aquí. Está. En el primer corchete, bueno, lo primero que hago, aquí está el orden de las operaciones. Lo primero que hago es multiplicar la función por el factor z menos z sub 0 elevado a la m, porque ese es el orden del polo. Luego derivo la función, este producto aquí que me quedó, m menos 1 veces. Entonces esta notación es td elevado a la m menos 1. Esto es notación, esto es para indicar cuántas veces voy a derivar. Y aquí, para indicar que es con respecto a la variable z, ¿no? Todo esto es notación, así como cuando en la expansión de Taylor colocábamos f con un subíndice n para indicar que eran las n derivadas parciales, ve las n derivadas. Todo esto es simple notación para indicar las m menos 1 derivadas que voy a hacerle a esta parte. Y luego de hacer eso, si multiplico, perdón, luego de hacer esas operaciones, ahí sí calculo el límite. Entonces, ¿qué pasó en el caso anterior? Como m es 1, en el caso del polo simple, entonces multiplicamos eso si lo hicimos por z menos z sub 0. Y si calculamos m menos 1, aquí me daría, en el caso anterior, como m es 1, me daría 1 menos 1, 0. Entonces no derivamos la función ninguna vez. Aquí, porque si uso la fórmula con m igual a 1, me quedaría la derivada 0, es decir, la misma función, por notación. Por eso en el caso anterior no derivamos. Pero a partir de un orden mayor a 1, es decir, de un orden mayor o igual a 2, ahí sí se deriva. Entonces, veamos ahorita, entonces esa es la fórmula. Y al final se multiplica por 1 sobre m menos 1 factorial. Entonces esta es la fórmula general para calcular el residuo de una función en un polo de orden m. Ahora, ¿cuál es la idea que permitió concluir ese resultado? Pregunta sobre la fórmula ahí. ¿Me escucha? ¿Cierto? Sí, señor. Bien. Entonces, veamos la idea que permitió concluir esa fórmula porque, mira, a simple vista parece muy descabellada, ¿no? Parece compleja. ¿De dónde salió todas esas derivadas? Entonces, sí, no es tan complejo si uno observa lo siguiente. ¿Cómo es que llegaron a eso? Entonces, veamos la idea que permitió concluir la fórmula. Sin embargo, no podemos hacerlo para el caso general. Como queremos ilustrarlo, simplemente, entonces vamos a hacerlo para un caso en el que m sea 2. Supongamos que el orden del polo es 2. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que si hago la expansión de la orden de la función alrededor de ese polo, la parte principal va a tener estos dos coeficientes aquí, estos dos términos. Y la mayor potencia, el factor z menos z sub 0 es 2. Bien. Y el residuo que queremos calcular es este numerito, a menos 1. Entonces, ¿qué hacemos? Para intentar despejar ese número. Entonces multiplicamos en esta primera ecuación, a los dos lados, multiplicamos por z menos z sub 0 al cuadrado. Cuando hago esa multiplicación, esta parte se cancela. Esta aquí se cancela un factor, y por eso me quedó a menos 1, que es el residuo de mi interés. Y lo demás, cuando distribuyo, bueno,
cada uno va aumentando la potencia, ¿no? Si este aquí está 1 z menos z sub 0, como lo multipliqué por el factor z menos z sub 0 al cuadrado, entonces ahorita quedó aquí al cubo, que este contribuye con 1 y el otro con 2, 1 más 2, 3, bueno, y así sucesivamente. Ahora, noten que aquí me quedó el residuo, el numerito que yo quiero despejar. Entonces, si yo tomo el límite ahorita mismo, mire que esto se iría para 0 esta parte y se desaparecería el residuo y eso no es lo que quiero hacer. Quiero despejarlo, entonces no puedo tomar límite todavía. Lo que sí puedo hacer es derivar. Si yo derivo, esta parte aquí se va porque es una constante y me quedaría, como aquí aparece z, derivo con respecto a z, me quedaría a menos 1. Y esto aquí sí bajaría el exponente y tal. Entonces derivando, por eso aquí coloqué el símbolo, derivando con respecto a z, ahí sí me aparece el factor a menos 1 solito aquí, que es el residuo. Y en los otros casos, bueno, como está al cuadrado, el 2 bajó como exponente, el otro está al cubo, entonces bajó el 3 aquí. Y tenemos entonces esa expresión. Bien, entonces ahorita, luego de derivar, ahí sí me queda el factor o el coeficiente a menos 1 despejado. Entonces, ahorita sí estoy preparado para tomar el límite para eliminar todo lo demás que no me interesa. Z menos 1, este factor no me interesa y todo lo demás hacia el infinito, hacia el lado derecho no me interesa. Entonces ahí sí tomo el límite para eliminar eso. Por lo tanto, tomando el límite ahí sí me queda que después de derivar la función y tomar el límite, ahí sí me queda el factor a menos 1. Entonces, ¿qué se hace? Cuando aparece, si hacemos las mismas cuentas cuando m es 3, entonces multiplicamos por el factor z menos z sub 0 a la 3 y luego vamos a tener que derivar 2 veces para llegar a este coeficiente, etc. Pero entonces de aquí, de este caso, con m igual 2, se obtiene pues la idea de cómo obtener el residuo con ese límite. Porque noten, me quedó aquí una derivada solamente. Y si usamos nuestra fórmula general, con m igual 2, entonces aquí, bueno, aquí queda z menos z sub 0 elevado a la 2, que es lo que tuvimos allá, quedaría 2 menos 1, que es 1. Entonces, por eso se calculó una sola derivada. Y esta parte aquí sería 2 menos 1, 1. 1 factorial es 1. Entonces, esta parte aquí no apareció allá, porque es 1, cuando m es 2. Entonces, eso es lo que está detrás. Esa es la fórmula principal que les quiero mostrar hoy, para obtener el residuo de una función. Aunque generalmente, es decir, la fórmula siempre va a funcionar, pero puede ocurrir un caso excepcional en que sea más fácil calcular la serie de Laurent alrededor del punto que hacer estas derivadas. Yo hice un ejemplo aquí en esta nota donde ocurre eso. Entonces uno tiene que ser malicioso en ese sentido, que si las derivadas son muy difíciles de calcular, y noten que uno calcula las derivadas y luego debe calcular el límite, evaluar esa derivada en un punto y hacer todas esas cuentas. Entonces todo eso puede ser difícil y a veces resulta entonces mejor calcular la serie de Laurent para encontrar el residuo. Bien, entonces hay preguntas hasta ahí. Entonces, me escuchan, ¿cierto? Una confirmación ahí. Sí, sí. Señor. Bien. Entonces, voy a hacer un ejemplo y nos quedan 10 minutos. Es que estoy usando aquí otro computador que de hecho tampoco está funcionando bien esto. No tiene micrófono. Bueno, entonces note que consideremos la siguiente función de variable compleja. Entonces, hagamos el ejemplo con este polo aquí de orden 2. Noten que aquí aparece el factor z más 1 al cuadrado. Por lo tanto, este factor se anula si z es igual a menos 1. Entonces, aquí yo hago una explicación de por qué z igual a menos 1 es un polo de orden 2. Sin embargo, esa explicación la pueden ver luego porque es parte de lo que estudiamos en la sección anterior. Entonces, por la forma que tiene la función, sabemos que z menos 1 es un polo de orden 2. Entonces, ahorita vamos a calcular el residuo mejor.
Entonces aquí, la primera parte es para mostrar que es un polo de orden 2. Eso lo pueden verificar luego. Veamos ahorita lo nuevo, y es cómo encontrar el residuo. Entonces, como z igual a menos 1, ese es nuestro polo de orden 2. Entonces, ese polo está asociado ¿con qué? Con el factor z más 1. Entonces, multiplico el primer paso, multiplicar la función por el factor de donde surge el polo, que en este caso es z más 1, y elevado al orden del polo. En este caso, el polo es de orden 2, entonces por eso lo multiplico aquí elevado al cuadrado. Entonces, al hacer esa multiplicación, me da esta expresión, z al cuadrado menos 2z sobre z al cuadrado más 4. ¿Por qué da eso? Porque recuerden, la función original es esta. Si la multipliqué a los dos lados por z más 1 al cuadrado, ese factor desaparece y me quedó entonces solo esta parte aquí, a la derecha la multiplicación, que es lo que escribí acá. Entonces ahorita vamos a aplicar la fórmula. Entonces dice, multiplicamos por el factor elevado al orden del polo. Ya, en este caso es 2. Luego dicen, el segundo paso es, derivemos la función. ¿Cuántas veces? Entonces sería 2 veces. Sería m menos 1. Recuerde que la fórmula dice m menos 1. Entonces sería una vez solamente en este caso. Porque, recuerden acá, estamos aplicando la fórmula. Entonces aquí aparece m menos 1. M menos 1. Entonces en este caso vamos a tener que derivar dos veces. Perdón, una vez. Entonces el segundo paso. Entonces, ¿cómo derivo esta función? Lo mismo que derivar, bueno, esta fracción aquí. Entonces, para derivar eso, que utilizo la regla del cociente para derivar funciones, ¿no? Entonces, es la derivada del numerador, que es 2z menos 2, por el denominador sin derivar. Entonces, aquí está esta primera parte. Menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador. La derivada de z al cuadrado más 4 es 2z, que es este factor aquí, sobre el denominador al cuadrado. Entonces, sobre toda esta parte aquí, elevado al cuadrado. Esa es la regla del cociente para derivar, que es lo mismo que la misma regla para derivar funciones de variable real, ¿no? Y luego de hacer eso, ahí sí, vamos a calcular el límite. Entonces ahí están los dos pasos principales. Ya hicimos los dos primeros pasos, luego el paso final, el límite. Entonces aquí tenemos la función, después de derivarla. Entonces noten que si sustituyo donde está z por menos 1 para hallar ese límite, no se determina nada. Entonces puedo sustituir, no hay ningún problema para hallar el límite. Entonces donde está z coloqué menos 1. Entonces aquí coloqué menos 1 al cuadrado. Aquí me haría menos 1 al cuadrado es 1. Y menos 2 por menos 1 me da 2. Entonces me haría esta parte 3. Esto me da 1 más 2, 3. Y 2 por menos 1 es menos 2. Bien. Profe, ¿esto podría aceptar a un compañero que se le salió de la reunión por internet? Sí, es que no sé por qué esto no está dejando aceptar a la... Listo. Está... No sé por qué quedó esta conferencia así, que no lo deja entrar a todos. Ahí ya, ¿cierto? ¿Logró ingresar su compañera ahí? Sí, profe. Bueno. Entonces, al hacer esas operaciones, obtenemos que da menos 14 sobre 25. Entonces, es el residuo de la función original en el polo de la menos 1, que es de orden 2, y ya aplicamos la fórmula. Entonces, aquí hay una observación, y es que la fórmula aparece un factor aquí, 1 sobre m menos 1 factorial. En este caso, como m es igual a 2, entonces ese factor es 1.
Entonces, es como multiplicar este número por 1. Entonces, no cambia nada. Porque recuerden, la fórmula tiene esta parte también. Tenemos cuidado. Bueno. Entonces, veamos otro ejemplo aquí. Entonces, este es un caso en el que les mencioné que usar la fórmula es menos eficiente que calcular de una vez la serie de la hora. Entonces dice, determine el residuo de la siguiente función en el punto indicado. Entonces, este punto que nos indican, por la definición de residuo, ya tiene que ser un polo, ¿no? Uno calcula el residuo en un polo. Entonces, aquí nos dicen que z igual a 0, ya. El mismo problema está dando ya información. Z igual a 0 es un polo. Solo nos resta determinar de qué orden es. Entonces determinemos el orden del polo. Entonces aquí vale la pena hacer una observación. Y es que el límite de seno de z sobre z, cuando z tiende a 0, ese límite es 1. Un límite bien conocido desde del cálculo. Entonces lo vamos a usar ese resultado. Aquí en variable compleja usamos cosas de otros cursos, ¿no? Entonces noten que la función, estamos simplemente haciendo un trabajo para determinar el orden del polo. Entonces noten que la función es esta. Y ella se puede reescribir de esta forma. Porque esto, si yo le doy el cubo aquí, me quedaría seno de z al cubo sobre z a la 6. Entonces yo puedo escribir esto como sacar un factor 1 sobre z al cubo acá aparte. Y aquí le dar todo al cubo. Que si desarrollo este cubo aquí, me haría seno de z al cubo sobre z a la 3, que cuando multiplique con este me da la 6. Entonces ustedes pueden verificar que esa igualdad es verdad. Y por lo tanto, una forma de saber el orden de un polo es multiplicar, por ejemplo, es como multiplicar la función por el factor z al cubo. Si calculo ese límite y me da distinto de 0, distinto de más o menos infinito, entonces el orden del polo es 3. Esto lo estudiamos en las últimas notas, pero no hicimos mucho hincapié en esto. Pero entonces, podemos verificarlo en la próxima clase bien. Por el momento, vamos a usar el siguiente hecho, que z, en este caso z, es un polo de orden 3. Usémoslo porque nos queda un minuto y yo quiero mostrar algo que es fundamental aquí. Entonces podemos aplicar la fórmula con m igual 3 con ese polo. Entonces hacemos la fórmula con m igual 3. Entonces multiplicamos la función por z al cubo, derivamos una vez, que es esta primera parte. Derivamos de nuevo, porque en este caso la fórmula dice que hay que derivar 2 veces. Y aquí aparece toda esta expresión y luego hay que calcular el límite cuando z tiende a 0. Yo dejé estos 3 puntos suspensivos aquí para indicar que ese límite es muy difícil de calcular. Entonces, en ese caso, no es bueno usar la fórmula. Entonces, es mejor calcular